Ante todo, queremos felicitarlos y darle la bienvenida a la carrera. Antes de comenzar con la clase de bioestadística correspondiente a la unidad número 1, queremos hacer algunas aclaraciones. Respecto de aquellos temas que trabajamos en el ingreso, los damos por entendidos y pueden ser nuevamente evaluados en esta unidad. Recuerden la estructura que tiene la carrera de medicina, ¿sí? Es de forma espiralada. ¿Qué quiere decir esto? Todos los contenidos que vamos a ir viendo a lo largo de los 3 primeros años van a ser retomados, ¿sí? No son contenidos aislados, sino que siempre vamos a retomar todo lo que hemos trabajado y vamos a ir ampliándolo, ¿sí? Relacionándolo con otros temas. Bien, para comenzar vamos a ver las distintas formas de recolección de los datos, que pueden ser la observación, el registro y la encuesta. Bien, los datos pueden ser entonces, como dijimos anteriormente, pueden ser obtenidos mediante 3 métodos básicos: la observación, los registros y las encuestas. Cuando hablamos de observación, ¿sí? Nos referimos desde una simple observación a otro tipo de mediciones que pueden realizarse tanto in vivo como in vitro. ¿Qué queremos decir con mediciones in vivo? Por ejemplo, la medición de la presión arterial, de la temperatura corporal y demás. Y aquellas mediciones in vitro son aquellas obtenidas en laboratorio. Cuando hablamos de registros, nos estamos refiriendo a un método de recolección de datos sistemático, periódico, continuo y en algunas ocasiones permanente. Este método de recolección genera datos generalmente de tipo secundario. En la próxima diapositiva vamos a ver a qué nos estamos refiriendo con fuentes secundarias y fuentes primarias. Este método de recolección, ¿sí? Ejemplos, de este método de recolección son aquellos datos que están registrados en el registro civil, las estadísticas vitales y demás. Cuando hablamos de encuestas, también es un método de recolección de datos sistemático, pero eventual, ¿sí? Es de corte transversal. ¿Qué significa de corte transversal? Asociarlo a tomar una fotografía en un momento determinado y en un lugar determinado. Las encuestas producen generalmente datos de tipo primarios, aunque pueden ser utilizadas para generar datos que se constituyan más adelante en fuentes secundarias eventuales. Por ejemplo, los censos y las encuestas nacionales. Lo que diferencia las fuentes primarias de las secundarias no es la forma en que se recolectan esos datos, sino que si esa recolección de los datos es planeada y ejecutada por el propio investigador de acuerdo a los objetivos de su estudio, estamos refiriéndonos a fuentes primarias o también llamadas de recolección directa. Por ejemplo, son aquellos datos obtenidos por medio de observaciones, encuestas personales, encuestas autoadministradas y demás. En cambio, si los datos fueron recolectados con los mismos métodos, pero esa recolección fue planeada y ejecutada por una o varias personas, ¿sí? De acuerdo a fines diferentes a los de mi investigación, nos estamos refiriendo a fuentes secundarias o también llamadas documentales. Ejemplos de fuentes secundarias tenemos los certificados de defunción, publicaciones de censos, registros personales, clínicos y demás. Si nos detenemos en las fuentes secundarias, podemos observar que existen fuentes secundarias de carácter permanente y también de carácter eventual. Recordemos que los datos secundarios se obtienen de fuentes que han sido creadas con otros fines diferentes a los de la investigación y que han sido registrados por una o varias personas. Esta es una característica que constituye una de las limitaciones más importantes de este tipo de fuentes, ¿sí? Secundarios o documentales. Sin embargo, son muy útiles en determinadas circunstancias porque es una forma relativamente sencilla de obtener datos. Bien, si nos detenemos en las fuentes de carácter permanente, ¿sí? Tenemos como por ejemplo los datos que se obtienen del registro civil o de las estadísticas vitales, registros hospitalarios, registros poblacionales. En cambio, ejemplos de fuentes eventuales pueden ser aquellos datos obtenidos por encuestas nacionales, censos, empadronamientos y demás, que son de gran utilidad como fuente complementaria de la información obtenida por los registros permanentes, ¿sí? Bien, ahí tienen un breve resumen de cuáles son las ventajas y desventajas, que algunas son de las que estuvimos nombrando. Una vez que tenemos los datos, ¿sí? Debemos organizarlos y presentarlos para obtener información.
¿sí? Y así generar conocimiento. Recuerden que información y conocimiento no es lo mismo. En el ingreso vimos dos formas de presentar los datos, que son las tablas y los gráficos. Las tablas nos aportan una descripción más detallada de los datos y los gráficos nos permiten de forma instantánea observar patrones generales. Recuerden que tenemos ciertas reglas básicas que debemos seguir para que una tabla y un gráfico sean adecuados y efectivos. Veamos un ejemplo de una base de datos. Como podrán observar, en la primera fila de la base de datos se encuentra el nombre de la variable. Ahí siempre debemos ocupar una única fila para escribir el nombre de la variable y tiene que ser breve y te tiene que identificar. En la primera columna van a observar del 1 al 14, que son 14 docentes encuestados. La base de datos que se envía al responsable de dicho análisis no debe contener ningún dato identificatorio. ¿Qué quiere decir? No tiene que tener ni nombre ni apellido de la persona encuestada, ni el DNI, ni la dirección, nada que lo identifique con esa persona. En la segunda columna tenemos género y aparece 1 y 2. Debemos establecer, por ejemplo, que el 1 es para varón y el 2 es para mujer, ¿sí? No ingresar la palabra varón, mujer. ¿Por qué? Porque si tenemos una base de datos muy grande y nos dividimos entre 2 o 3 personas para cargar esos datos y uno pone varón con acento y el otro no, o con mayúscula y otro con minúscula, la base de datos cuando es analizada por un software los identifica como diferentes valores que toma la variable. Entonces, por eso uno adopta utilizar estos códigos, el 1 para, por ejemplo, varón y el 2 para mujer. Lo mismo que pueden observar en tabaquismo, se encuentran con 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Puede ser no fuma, fuma poco, fuma mucho, ¿está bien? Entonces, imagínense escribir primero lo que implica escribir fuma mucho o fuma poco cada vez que estoy cargando esos datos. Entonces, si uno pone una mayúscula, una minúscula, un acento o no, eso a la hora de hacer el análisis de datos se dificulta porque son diferentes valores que toma la variable. Por lo tanto, uno establece de antemano para todo de la misma forma que el 0 se asocia a, por ejemplo, no fuma. Lo mismo pasa, por ejemplo, para el sí y para el no. Al sí se lo asocia siempre con el 1 y al no siempre con el 2. Y eso lo hago a lo largo de toda la base de datos si tengo diferentes variables que toman esos posibles valores. Bien, antes de ver nuevos gráficos, ¿sí? Ampliar los gráficos que trabajamos en el ingreso, vamos a hacer un repaso. Recuerden que dependiendo ¿sí? de la escala de medición de la variable, va a ser el gráfico que vamos a asociar para representar esa información. Si la variable con la que estamos trabajando es una variable nominal, ¿sí? Por ejemplo, puede ser categorías de deporte que practica una persona, ¿sí? Fútbol, natación, básquet, ¿sí? Es una variable nominal, ¿sí? Diferentes categorías. Recuerden que si la variable tenía dos opciones, por ejemplo, sí o no, es una variable nominal dicotómica. Si tenemos esa variable, entonces el gráfico adecuado para representar esa distribución de frecuencias es el gráfico de sectores circulares o el gráfico de barras. En cambio, si la variable es ordinal, ¿sí? También son categorías, pero tienen un orden, ¿sí? Por ejemplo, fuma poco, no fuma, fuma poco, fuma mucho. El gráfico adecuado para representar esa información es un gráfico de barras. Si la variable es numérica, y en este caso, por ejemplo, discreta, puede ser número de hermanos, el gráfico adecuado también es un gráfico de barras. Y si la variable es numérica pero continua, recuerden que la diferencia entre una variable numérica discreta y una continua es que entre la discreta, si entre el 0 y el 1, no hay un posible valor de la variable. ¿Sí? Del 0, por ejemplo, si dije número de hermanos, no hay un hermano y medio, ¿sí? O medio hermano. ¿Está bien? Es o valor 0 o valor 1. En caso de la variable numérica continua, por ejemplo, entre dos valores puedo encontrar diferentes posibles valores de esa variable. Por ejemplo, la estatura. En ese caso, el histograma o el polígono de frecuencias son los gráficos adecuados para representar ese conjunto de datos. Como la forma de distribución de una variable numérica puede ser muy variada, lo que vamos a hacer es caracterizar ¿sí? la forma de distribución de una variable y lo que vamos a distinguir son dos características fundamentales que la definen, que es la simetría y la modalidad.
la mejor manera de visualizarlo generalmente es utilizando el polígono de frecuencias. Cuando hablamos de simetría, ¿sí? Decimos que una distribución es simétrica, sí. Al plegarla sobre sí misma, sus dos mitades se superponen aproximadamente. ¿Por qué decimos aproximadamente? Porque estamos trabajando con datos reales y es muy raro que sea perfectamente simétrica. En el primer caso, en el primer gráfico, tenemos la famosa campana de Gauss, ¿sí? O también denominada distribución normal o distribución gaussiana. Y cuando hablamos de que una distribución de frecuencias es asimétrica, lo que nos estamos refiriendo es que el pico, ¿sí? de esa curva se encuentra descentrado y tiene una cola que es más larga que la otra. Cuando la cola más larga apunta a la derecha, se dice que el sesgo es positivo y cuando apunta a la izquierda, esa distribución tiene un sesgo negativo, que son los dos gráficos que podemos observar abajo. Cuando hablamos de modalidad, ¿sí? Decimos que una distribución es unimodal cuando presenta un único pico, ¿sí? Alto, un punto alto. Es decir, que el valor de la variable, ¿sí? Toma su frecuencia absoluta, toma un valor elevado, ¿sí? Es el único. Cuando decimos que tiene más de un pico, se dice que es polimodal. Y cuando tiene en particular dos picos, que es el segundo caso, se dice que la distribución es bimodal. Bien, la distribución normal es una de las más importantes porque hay, por ejemplo, caracteres morfológicos como la talla, el peso o también como aspectos psicológicos como el cociente intelectual, que son ejemplos en la vida diaria que se dicen que asumen una distribución normal, ¿sí? Por eso son tan importantes. Tenemos una variable que es número de días en terapia intensiva. La variable es discreta, pero si pueden observar, como hablábamos en el ingreso, el rango de valores que toma es de 0 a 60 días. Entonces, lo que se hizo es agruparlas en clases para que sea más cómodo su trabajo y análisis. Entonces tenemos el correspondiente histograma y lo que podemos observar es que el pico más alto no está en el centro, sino que está descentrada. Entonces, lo que podemos ver que la cola más larga se ubica a la derecha, entonces lo que podemos decir respecto de la forma de distribución de esta variable, que es sesgada o asimétrica a derecha o tiene un sesgo positivo y es unimodal. Si eso nos referimos a la modalidad, porque es unimodal, porque tiene un único pico. En el ingreso trabajamos con el gráfico de sectores, con el gráfico de barras y también con el histograma. Ahora vamos a ver otros gráficos que son muy utilizados en ciencias de la salud y vamos a ver para qué fin lo podemos utilizar. En un primer lugar tenemos el gráfico de líneas. Sí, es un gráfico que en estadística se utiliza para representar series cronológicas. Es decir, lo que hace el gráfico de líneas es mostrar cómo una variable numérica va modificándose o va variando a lo largo del tiempo. En el eje de las abscisas, en el eje horizontal, ¿sí? Lo que vamos a ubicar es la unidad de medida de tiempo con la cual estamos trabajando, ya sean días, meses, años, ¿sí? Y en el eje de las ordenadas, en el eje vertical, vamos a ubicar las frecuencias. Cada punto que ustedes pueden observar en el gráfico de líneas representa, ¿está bien?, la variable en los diferentes momentos sucesivos. Y luego vamos a unir esos puntos con segmentos rectilíneos. Tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos. Por ejemplo, a la hora de interpretarlo, si elegimos un origen que sea distinto del cero, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de interpretarlo. También en estos gráficos, en el gráfico de línea, podemos en ese mismo gráfico representar más de una serie de datos, ¿sí? Por ejemplo, pueden observar en el apunte, tienen un ejemplo, en la página 13, gráfico 4, tienen un gráfico que habla de la proporción de fumadores habituales y tienen un gráfico de líneas para los hombres y uno para las mujeres. Bien, vamos a ver otro gráfico, ¿sí? Que es el gráfico de puntos o diagrama de puntos, que se utiliza cuando disponemos de un grupo pequeño, ¿sí? De datos y muestra la relación entre una variable que es nominal y una que es numérica, tanto discreta como continua.
¿sí? Siempre la vamos a utilizar cuando el número de observaciones sí no sea elevado. En el eje de las abscisas, en el eje horizontal, ahí vamos a ubicar las diferentes categorías que toma esa variable nominal, en este caso la variable esparto, y las opciones, las diferentes categorías de la variable nominal es natural o cesárea. Y en el eje de las ordenadas vamos a ubicar los valores correspondientes de esa variable numérica. Y vamos a representar por puntos alineados de forma vertical, ¿sí? Los posibles valores que toman cada una de esas categorías. Este gráfico es muy útil para comparar visualmente el comportamiento de esa variable numérica en cada una de esas categorías de la variable nominal. Restan ver dos gráficos, uno de ellos es el gráfico de cajas o también denominado boxplot, que lo vamos a dejar para el final de la unidad porque requiere para su construcción de las medidas resumen. Por ahora nos detenemos en el diagrama de dispersión. Este gráfico, ¿sí? Este diagrama, lo que muestra es la posible relación entre dos variables numéricas que están medidas sobre la misma unidad experimental. Vamos a ubicar en el eje de las abscisas una de esas variables numéricas y en el eje de las ordenadas la otra variable numérica. Es decir, este diagrama se utiliza para representar datos cuantitativos bivariantes. Todo aquel tipo de datos donde una observación viene dada por un par de valores X e Y. ¿Sí? Entonces, cada unidad experimental se va a representar con un punto en el plano. Y la forma en la que se van a disponer estos puntos va a indicar la posible existencia de una relación entre ambas variables. Si, por ejemplo, los puntos están dispersos en el plano cartesiano sin tener una tendencia, podemos decir que quizás no existe una relación entre ambas variables. En cambio, sí podemos observar que esos puntos están alineados, tanto con una pendiente positiva como con una pendiente negativa, podemos inferir que existe una dependencia lineal entre ambas variables. En este caso tenemos un ejemplo de diagrama de dispersión con dos variables medidas en pacientes que están internados en terapia intensiva, que estas variables indican la gravedad del paciente. En este caso tenemos el TIS y el APACHE. Son dos scores que miden gravedad. Y hacemos la distinción entre aquellos pacientes que fallecieron, ¿sí? Que están en color verde, esos puntos, y los puntos en color celeste son aquellos pacientes que no fallecieron. Debemos tener especial cuidado en la selección de esas medidas de resumen, ya que si seleccionamos una medida incorrecta vamos a llegar a resultados que pueden no ser válidos. Bien, en todo análisis e interpretación de datos numéricos se van a utilizar diferentes medidas descriptivas numéricas. ¿Para quién? Para resumir ese conjunto de datos. Las medidas de resumen que vamos a trabajar nosotros se dividen en tres categorías. Tenemos las medidas de tendencia central, que nos ayudan a encontrar el centro de la distribución de frecuencias. Por otro lado, tenemos las medidas de orden, que lo que hacen es describir la posición relativa de una observación dentro del conjunto de datos. Y por último, tenemos las medidas de dispersión o de variabilidad, que lo que hacen es medir la dispersión de ese conjunto de datos. Para seleccionar la medida de resumen adecuada para un conjunto de datos, para poder resumirlo y describirlo numéricamente, debemos tener en cuenta en un principio la escala de medición de la variable con la cual estamos trabajando. Si estamos trabajando con una variable que está en escala nominal, vamos a utilizar proporciones, razones, tasas. En cambio, si estamos trabajando con una variable en escala numérica y en algunos casos variables ordinales, vamos a utilizar medidas de tendencia central, medidas de orden y medidas de dispersión. Una medida de tendencia central o medida de centralización es un valor de la variable que indica el centro de ese conjunto de datos. Las medidas de centralización más usadas son la media aritmética, la mediana y la moda. En el caso de la media aritmética, ¿sí? No es más que el promedio aritmético común que ustedes estaban acostumbrados a calcular en el secundario. Retomemos la última medida de centralización que nos queda por ver, que es la mediana. Si nosotros tenemos un conjunto de datos, siempre tiene que estar ordenado
en forma creciente. La mediana la vamos a definir como el valor que deja la misma cantidad de datos a su izquierda que a su derecha. Es decir, la mediana divide mi conjunto de datos en dos partes de igual tamaño. Observemos que en la determinación de la mediana no van a intervenir todos los datos, ¿sí? Todo mi conjunto de datos. Solo nos va a interesar el o los valores centrales. Para recordar también, la mediana podemos utilizarla para variables medidas en escala ordinal. Bien, cuando nos referimos a la moda, ¿sí? Es la única medida que se puede utilizar para resumir la tendencia central de variables en escala nominal, ¿sí? Y también es la única posible si la distribución es bimodal, en cuyo caso voy a reportar ambas modas. La moda, ¿sí? Es, como hablamos anteriormente en las otras diapositivas, es la observación o dato que ocurre con mayor frecuencia. Puede ocurrir que un conjunto de datos, si no tiene moda, se le dice amodal. Si tiene una única moda, un único pico, se decía unimodal. Si tiene dos, decíamos que era bimodal, y si tenía más, era polimodal. Veamos el siguiente ejemplo para calcular las medidas de tendencia central que vimos anteriormente. La variable con la cual vamos a trabajar son las edades, ¿sí? De pacientes con accidente de moto. Tenemos en total 7 pacientes, ¿sí? Que fueron encuestados y se les preguntó su edad. Ya los datos están ordenados de menor a mayor, ¿sí? Para poder calcular en este caso la mediana es necesario. Bien, si queremos calcular la media, ¿qué deberíamos hacer? Sumar todos los valores y dividirlo por el total de datos que tenemos o observaciones, que son 7. Si no me equivoco, sumando todas esas edades, tenemos 231. Dividido 7, tenemos 33 años. Luego, si queremos calcular la mediana, ¿sí? Lo que deberíamos hacer, siempre recuerden que los datos tienen que estar ordenados. En este caso están ordenados de forma creciente y podemos darnos cuenta en simple vista, porque son pocos datos, que en este caso la mediana es 25, porque me deja la misma cantidad de datos por debajo de él y por encima de él. ¿Sí? Tengo el 50% de los datos por debajo del 25 y el otro 50% de los datos por encima del 25. Y en este caso, como pueden observar, al tener 7 observaciones, vamos a tener una única mediana. Recuerden que si tenemos número par de observaciones, va a ser el promedio de las dos observaciones centrales. Por lo tanto, entonces 25 años es la mediana. Y la moda, sí, tendríamos que ver cuál es el valor que toma la variable que se repite con mayor frecuencia. En este caso podemos observar que el 24 es el valor de la variable que se repite 3 veces y el resto se repite por una única vez. Entonces la moda es 24 años. Lo más importante son las interpretaciones. Si nos referimos a la media, ¿sí? De 33 años, podemos decir que un paciente con accidente de moto tiene en promedio 33 años. Si queremos interpretar a la mediana, podemos decir que el 50% de los pacientes con accidente de moto tienen 25 años o menos. Y por último, la moda, podemos decir que lo más frecuente es que un paciente que tuvo un accidente de moto tenga 24 años. Además de las medidas de tendencia central, existen otras medidas útiles de posición no central, o también llamadas medidas de orden. Estas medidas se denominan en general cuantiles y son valores que dividen al conjunto de datos ordenados siempre en partes iguales. Los más utilizados se conocen como percentiles, ¿sí? Y los cuartiles. Si nos detenemos a los cuartiles, son 3 valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. De forma que el cuartil 1 deja por debajo el 25% de los datos y el 75% de los datos por encima. El cuartil 2 deja por debajo el 50% de los datos y por encima el 50% de los datos. ¿A qué lo podemos asociar esto? A la mediana, ¿sí? El cuartil 2, coincide con el valor de la mediana. Si vamos al cuartil 3, deja por debajo el 75% de los datos y un 25% de los datos por encima. Y los vamos a denotar Q1, Q2 y Q3 respectivamente. En el caso de los percentiles, lo que nos referimos a los percentiles son ciertos números que dividen al conjunto de datos, siempre otra vez repito, ordenados de menor a mayor,
pero ahora en 100 partes iguales, cada una de las cuales engloba el 1% de las observaciones. Es decir, van a ser 99 valores y se va a denotar P sub 1, P sub 2, ¿sí? Así sucesivamente hasta P sub 99. Por ejemplo, si hablamos del percentil 70, ¿sí? Vamos a tener el 70% de las observaciones de los datos por debajo de ese valor y un 30% de los datos por encima de ese valor. Los percentiles son medidas que se utilizan frecuentemente para comparar un valor individual con un conjunto de normas. Es muy utilizado, por ejemplo, para determinar rango de valores normales de un laboratorio, para las tablas de crecimiento, y el peso y la altura por edades y demás. Una medida de centralización no necesariamente proporciona información suficiente para describir datos de manera adecuada. Podemos tener dos conjuntos de datos, ¿sí? Donde pueden coincidir tanto la media, la mediana y la moda, pero ser totalmente diferentes esos conjuntos de datos respecto de su distribución, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver este ejemplo para ver la importancia de las medidas de dispersión, ¿sí? Entonces tenemos los dos alumnos, el alumno A y el alumno B, y tenemos las notas de sus respectivos exámenes. Tenemos 5 notas de cada alumno y si queremos calcular, en el caso del alumno A, su promedio, lo que deberíamos hacer es sumar sus notas, 6 más 6 más 2 más 10 más 6, y ese total lo dividimos por 5, que son el total de notas. Eso nos da una nota promedio de 6. Realizamos lo mismo para el alumno B, calculemos su media aritmética o promedio, y si hacemos la cuenta, deberíamos hacer en este caso 6 más 6 más 7 más 5 más 6, y también dividirlo por 5, que es la cantidad total de notas. ¿Cuánto nos da? 6 también. O sea que en promedio el alumno A y el alumno B tienen una nota de 6. Ahora bien, vamos a calcular, ¿sí? la mediana para ambos alumnos. Entonces, si nos detenemos en el alumno A, ¿qué es lo que deberíamos hacer primero? Deberíamos ordenar esas notas de menor a mayor. Entonces, ese conjunto de datos nos quedaría 2, 6, 6, 6 y 10. Bien, ahora ubiquemos a la mediana. ¿Quién es la mediana? Es el valor que toma la variable que me deja la misma cantidad de datos por debajo de ese valor y por encima de ese valor. Bien, tenemos dos formas. En este caso tenemos 5 notas, es claro ver que la mediana es 6, y si no, podríamos verificarlo con la fórmula, ¿sí? De la posición de la mediana. Por ejemplo, en este caso tenemos 5 notas. 5 más 1, 6 dividido 2, 3. Entonces en la posición 3 se encuentra la mediana. Con los datos ordenados podemos verificar que en la posición 3 se encuentra la nota 6. Hacemos lo mismo para el alumno B. Ordenamos los datos de menor a mayor. 5, 6, 6, 6, 7. Nuevamente calculemos ahora la mediana para este conjunto de datos y coincide que también es 6. Es decir, tanto para el alumno A como para el alumno B, la media y la mediana es 6. Si ustedes observan ambos conjuntos de datos, de las notas del alumno A y de las notas del alumno B, ¿qué notan de diferente? Lo que podemos notar entonces en estos conjuntos de datos, que las notas de un alumno, en este caso el A, son mucho más variables que las del alumno B. Y este es un claro ejemplo que dos conjuntos de datos pueden coincidir, en este caso media y mediana, y sin embargo ser totalmente diferentes en la distribución que presentan estos datos. Por lo tanto, las medidas de tendencia central o de centralización siempre deben ir acompañadas por una medida de dispersión. Vamos al rango, ¿sí? Que lo notamos con la R mayúscula. Su cálculo están involucrados solamente dos valores de mi conjunto de datos. Es el valor más chiquitito que toma la variable y el valor más grande que toma la variable. Si hacemos la diferencia entonces entre el valor máximo y el valor mínimo, obtenemos esa medida llamada rango. Es la medida más simple para evaluar la dispersión, pero también es la menos útil. Bien, si nos referimos al rango intercuartílico, ¿sí? Que lo notamos con RI,
su cálculo están involucrados el cuartil 3 y el cuartil 1. Si hacemos esa diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, ¿sí? Vamos a obtener el llamado rango intercuartílico. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Vamos a utilizarlo para acompañar a la mediana, como la medida de centralización, y la medida de dispersión va a ser el rango intercuartílico cuando estemos trabajando con distribuciones de frecuencias asimétricas, ¿sí? Notemos que cuando calculamos el rango intercuartílico, a diferencia del rango, este evita utilizar los valores extremos y lo que hace es reemplazarlo por los valores en los cuales se encuentra el 50% de los datos centrales ordenados, ¿sí? Por último, tenemos el desvío estándar, ¿sí? Que el desvío estándar es una medida también de dispersión, que es la más utilizada y mide la dispersión de los datos alrededor de la media aritmética. En este caso, el desvío estándar se utiliza como medida de dispersión para distribuciones simétricas o no sesgadas y unimodales, y es la medida que acompaña a la media aritmética como medida de centralización. Tiene las mismas unidades que la variable. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos las medidas descriptivas, ¿sí? De tendencia central, de dispersión y de orden de una variable, que es edad de pacientes que ingresaron a la guardia del municipal con diagnóstico de intoxicación, y ese conjunto de datos se procesó en el Excel y se obtuvieron las siguientes medidas descriptivas. Tenemos el valor de la media, que es 32, ¿sí? Las unidades son 32 años, la mediana 28, la moda 20, tenemos el valor del desvío estándar, 14,1, la varianza, ¿sí? 198,8, lo pueden verificar si hacen 14,1, ¿sí? Elevado al cuadrado, van a obtener ese valor, 198,80. Bien, el rango, ¿sí? Que es 73, ¿cómo lo podemos verificar? Es el valor máximo que toma la variable, que dice en ese cuadro que es 75, y el valor mínimo que es 2. 75 menos 2, 73. El cuartil 1 es 16 años y el cuartil 3 es 41 años. Y me da el número de pacientes que fueron encuestados, que en este caso es 269. Si queremos ver la simetría, queremos que realicen el cálculo del rango intercuartílico y que luego elijan cuáles sería en este caso, dependiendo de la distribución de frecuencias de esta variable, si es simétrica o asimétrica, cuál es la mejor medida de centralización y de dispersión para representar este conjunto de datos y que nos digan cómo las interpretarían. Bien, si queremos analizar si esta distribución de frecuencias es simétrica o asimétrica, una de las formas que podemos decidir es observando los resultados y comparando los resultados de media, mediana y moda. En este caso, la media, que es 32 años, la mediana 28 años y la moda 20 años, lo que nos está indicando que no son aproximadamente iguales, por lo tanto, podemos decir que la edad de estos pacientes que ingresaron a la guardia del municipal con diagnóstico de intoxicación sigue una distribución de frecuencias asimétrica o sesgada. Entonces, calculemos ahora el rango intercuartílico. ¿Cómo estaba definido el rango intercuartílico? Era la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces, sería 41 años menos 16 años. Entonces, el rango intercuartílico es 25 años. Si tenemos que elegir, entonces, una medida de centralización y una medida de dispersión para representar este conjunto de datos, ¿qué podemos decir? Que la mejor medida, ¿sí?, de centralización va a ser la mediana y la mejor medida de dispersión va a ser el rango intercuartílico. ¿Por qué? Porque la distribución de frecuencias de esta variable es asimétrica. Como les mencioné anteriormente, necesitábamos definir las medidas de orden y de dispersión para presentar otro gráfico muy utilizado en la exploración de datos, que es el famoso gráfico de caja o box plot. Este gráfico lo que permite es visualizar al mismo tiempo varias características importantes de un conjunto de datos. Por ejemplo, el centro, la dispersión, la simetría, identificar valores atípicos o también llamados puntos aberrantes o outliers, ¿sí? Lo que no nos permite visualizar este tipo de gráfico es la modalidad. En el gráfico vamos a encontrar los tres cuartiles, ¿sí? La construcción de este gráfico involucra a los cuartiles, al cuartil 1, al cuartil 2 o también llamado mediana, y el cuartil 3,
también a los valores mínimo y máximo de ese conjunto de datos y podemos graficarlo de forma tanto horizontal como vertical. El primer paso para construir un diagrama de caja consiste en crear una escala adecuada a lo largo del eje vertical o también puede ser en el eje horizontal. Paralelo al eje, ¿sí?, se construye un rectángulo de altura arbitraria y cuya base abarca desde el primer cuartil hasta el tercer cuartil. Las aristas izquierda y derecha de ese rectángulo están ubicadas en el cuartil 1 y el cuartil 3 respectivamente. Ese rectángulo que forma la caja, ¿sí?, que vemos en el gráfico, muestra el intervalo de variación del 50% de valores centrales de la distribución de datos, es decir, el rango intercuartílico. Dentro de la caja o del rectángulo vamos a trazar una línea para representar a la mediana, ¿sí?, a la altura de la escala que corresponde al valor de esa medida. Una vez dibujada la caja, ¿sí?, vamos a añadir lo que se llaman bigotes, ¿sí?, o bisagras. Desde ambos extremos de la caja, entonces, extendemos las bisagras hasta las observaciones que no se alejan de los cuartiles más de un rango intercuartílico. Los puntos que quedan por fuera de las bisagras se consideran valores alejados o outlier, ¿sí?, y se marcan individualmente con un punto. El ancho de la caja, lo que representa nuevamente, como les dije antes, es el rango intercuartílico, es decir, representa la variabilidad central de los datos. La presencia de outliers, ¿sí?, la no presencia, perdón, de outliers, la longitud similar de las bisagras y la posición central de la mediana dentro de la caja es lo que me permite inferir a mí, ¿sí?, que la distribución de esos datos es simétrica. Los gráficos de caja son muy útiles para hacer comparaciones gráficas entre conjuntos de datos, porque tienen un gran impacto visual y son fáciles de interpretar. En este caso tenemos el boxplot que nos compara el índice de masa corporal según la actividad física que realizan estas personas, que puede ser suficiente o insuficiente. Si observamos, ¿sí?, en general, las personas que realizan actividad física suficiente presentan un índice de masa corporal menor que aquellas personas que realizan actividad física insuficiente o no realizan suficiente actividad física, mejor dicho. En este último grupo, en los que no realizan suficiente actividad física, vemos también que presentan mayor variabilidad respecto del índice de masa corporal. Para finalizar, queremos recomendarles que complementen esta clase con la lectura que tienen del apunte teórico que está disponible en la plataforma Moodle, que resuelvan también los ejercicios de ese trabajo práctico y nosotros posteriormente vamos a subir las resoluciones de esos ejercicios y también vamos a abrir un foro para que puedan consultar todas aquellas dudas que surjan. Muchas gracias.